Por allá en Mapiripán, profe. Entonces, a ellos, como la luz es por planta, Ujú. entonces en ciertas horas tienen. Eh, Profesor, buenos días. Yo quería comentarle una cosita. Claro, cuéntame, buenos días. Lo que pasa es que yo soy de Casillas Meta y están diciendo que ahorita a las 8 van a quitar la energía para unos arreglos que pasó con la tormenta de hace unos días que tumbó unos árboles y todo eso. Entonces, pues si cualquier cosa me desconecto de la clase y hacen alguna actividad, pues fue por esa razón. Ah, bueno, no, yo creo que, bueno, no sé si hasta las 8, quizás un poquitico más, pero no voy a hacer actividad por este medio. Ahorita les voy a explicar la actividad que tienen, que es la evaluación, que va a ser a través de una plataforma. ¿Listo? Ah, bueno, profesor, Pero muchas para gracias. esa evaluación tienen una semana, más o menos, tienen hasta el jueves a las 11 de la noche, a las 12 de la noche. Entonces van a tener tiempo suficiente para poder desarrollarla, porque en todas las ciudades, al parecer, están haciendo lo mismo, arreglos. Yo Bueno, pensé que no profe, me muchas podía gracias. conectar, entonces tranquilo. Listo. El horario, bueno, en este caso ustedes me dicen que hay muchachos que no se pueden conectar, pero porque están en zonas alejadas y donde la conectividad no es restringida. Pero no hay problema con el horario de hoy, viernes a las 7 de la mañana, ¿cierto? Entonces el horario establecido y todos tienen en su agenda ese espacio. Lo pregunto porque tengo un grupo de estadística los jueves a las 7 de la mañana, ¿sí? Que van a la par con ustedes. Entonces, en el caso que quisieran ponerse de acuerdo, como no son muchos estudiantes, si ven que es posible cambiar el horario del viernes al jueves, ustedes me avisan. Si no, nos seguimos conectando. Igual el enlace ya está diseñado, entonces no va a haber ningún problema. ¿Listo? Si este espacio de 7 a 9 les sirve a todos, dejemos así y, y no nos complicamos. A mí Sí, me profe, parecería mejor porque cambiarlo para el jueves. pues los que puedan el jueves, pues el jueves, porque pues hay Pero otros que tenemos clases el si jueves. tenemos clase los jueves Ah, ya. sí, sí, sí. No, si ya uno tiene clase el jueves, ya nada que hacer. Lo preguntaba era por eso. Porque a veces lo que ocurre es lo contrario, que la matricularon, pero tienen de pronto el espacio comprometido, entonces les sirve todo día, entonces no. O sea, si ya está establecido viernes, el viernes, para no ponernos a complicar la dinámica que ya vienen tratando. Bueno, muchachos, les estaba comentando entonces, voy a apagar la cámara para que pronto sea mejor el sonido. A veces el tener la cámara activada genera un poco de disminución en la velocidad del audio. Entonces, ustedes están viendo mi pantalla, ¿cierto? Sí, señor. Listo, están viendo un cuadernito. Entonces, me avisan, por favor, si aquí pueden levantar la mano, me avisan si de pronto se pierde el audio. Bueno, muchachos, entonces, para nuestro curso de estadística y probabilidad, a ustedes les presentaron el programa, ¿cierto? Lo que van a trabajar en este semestre, Sí, señor. ¿cierto? Bueno, lo primero que se me hace un poco raro en el curso, y eso tendría que hablarlo pues ya para modificarlo más adelante, es que dentro de la guía de trabajo y el microcurrículo no hay una unidad de probabilidad, pero el curso se llama Estadística y Probabilidad. Bueno, exactamente así no se llama. Sí, tiene un nombre un poco más largo, pero se supone que se ve todo lo de estadística descriptiva más algo de probabilidad. Entonces, sí quisiera que al final pudiéramos trabajar algo de probabilidad porque es muy importante que esa competencia quede clara. Sin embargo, en este momento, ustedes me aclararán si estoy adelantándome mucho, si eso no lo trabajaron o si sí lo trabajaron, me pueden decir con toda confianza. Hasta el momento, según la plataforma, ustedes desarrollaron todo lo que tiene que ver con las generalidades
trabajaron redondeo y aproximación de cifras. Y trabajaron escalas y gráficas. Profe, ese escala y gráfica no lo alcanzamos a ver, pues la clase pasada y el profesor no me conectó. Ah, listo. Bien, entonces, en este caso, este quedó pendiente. Escalas y gráficas quedó pendiente. Bueno. Los dos primeros sí, ¿cierto? En generalidades, entonces ustedes trabajaron concepto de estadística, por ejemplo. Estadística. Ahí pues miraron qué es estadística inferencial, qué es estadística descriptiva, que es el fuerte de nuestro curso. Imagino que también entonces trabajaron los conceptos de población, muestra, y trabajaron el concepto de variables, que hay unos tipos de variable, unas que se llaman cualitativas y otras que se llaman cuantitativas. Y que estas variables cualitativas se dividen en dos, lo mismo que las cuantitativas. Y cuando hablamos de variables cualitativas, entonces tenemos un tipo de variable que es nominal, tenemos otro tipo de variable que es ordinal, e incluso aquí en las nominales, perdón, hay una característica de algunas que se llaman binarias o también les dicen dicotómicas. Esto por si algún día se encuentran con esa palabra, no se vayan a asustar. Dicotómicas es lo mismo que decir binarias. Y en cuanto a las cuantitativas, tenemos discretas y tenemos continuas. Eso es lo que han venido desarrollando. Y en la parte de redondeo y aproximación, entonces, aproximación de decimales a enteros, ¿sí? Aproximando al valor más alto después de la coma, o también pasando fraccionarios a decimales. ¿Sí estoy bien? ¿Eso es lo que alcanzaron a trabajar? Sí, señor. Listo. Bueno, como les mencionaba, ahorita vamos a hacer un repaso, un sondeo y pues una aclaración de dudas por si de pronto tienen dudas en algún tema de lo que vieron, en algún concepto previo al examen del primer corte. Yo voy a tener en cuenta obviamente las calificaciones de las actividades que enviaron al profesor. Recuerden que esas actividades que le enviaron tienen un peso porcentual del 45% del primer corte. ¿Sí? Entonces, yo hago aquí la aclaración. El primer corte equivale al 30%, el segundo corte también, y la evaluación final, el 40%. Ahí tendríamos el 100% del curso. Cuando hablamos nosotros del 45% del 30%, estamos diciendo que realmente las actividades que ustedes enviaron
equivalen el 13.5% de la nota final. Lo mismo la evaluación que van a presentar. Entonces, en cada corte tienen un 45% de actividades, tienen un 45% que es la evaluación y tienen un 10% que tiene que ver con los foros. ¿Sí? Ahí sale la calificación de cada corte. Eso ya el sistema, la plataforma Q10, ella hace solita el cálculo. ¿Sí? Entonces, ahí no hay lugar a que de pronto el profesor le bajó un poquito al 40, al 45, ¿no? Porque eso ya viene programado. Bien, entonces, teniendo en cuenta esto, ahora sí les voy a hablar de nuestra evaluación. La evaluación del día de hoy. Bueno, muchachos, para la evaluación del primer corte, entonces, van a tener en cuenta lo siguiente. La evaluación se va a hacer a través de una plataforma que se llama DATQuiz. ¿Listo? Todo es a través de DATQuiz. ¿Qué ocurre con DATQuiz? En DATQuiz, cuando ustedes ingresen, les va a llegar el enlace, ¿sí? Yo les voy a enviar el enlace de la evaluación. Ese enlace estará publicado en 2 lugares de la plataforma. Por anuncios y en tareas. La tarea específicamente se llama evaluación del primer corte. Así se va a llamar la tarea. ¿Listo? Ustedes le dan clic al enlace y ahí les va a aparecer disponible desde hoy. Estamos a 11. Desde las 7 de la mañana hasta el 17 de septiembre a las 11:59. ¿Listo? Ahí tienen el enlace disponible ustedes para la evaluación. Entonces, en ese rango, en ese periodo, ustedes le dan clic al enlace y van a buscar sus nombres y apellidos completos. Yo ya los agregué a la plataforma. Entonces, en esa evaluación aparece una lista desplegable en toda la mitad. Ustedes ven la página casi que en blanco y aquí aparece una lista desplegable. Ustedes le dan clic a la flechita y ahí van a buscar sus nombres y apellidos completos. Cuando le dan clic, a partir de ese momento inician la evaluación. La evaluación tiene una duración de 1 hora. 1 hora, ¿listo? Continua, es decir, en la evaluación les van a aparecer 15 preguntas, pero no pueden hacer la evaluación como con otras plataformas, que hoy voy a hacer 3, como está habilitada hasta el 17, entonces voy a hacer las 3 primeras, y mañana voy a ingresar y hago 5, y después hago el resto. No, no se puede. A partir del momento en el que ustedes le den clic a iniciar la evaluación, tienen 1 hora para terminarla. ¿Listo? No se pueden devolver. Entonces, cuando les salgan preguntas de selección múltiple, escojan bien la respuesta, léanlo muy bien, tienen tiempo suficiente. ¿Sí? Estamos hablando de 15 preguntas, entonces son 4 minutos por pregunta. Tiempo suficiente para leer y releer antes de
de contestar, de responder o de marcar la respuesta que consideran que es acertada. Después de que le dan siguiente pregunta, no hay nada que hacer, ¿sí? Ya las demás quedaron con la respuesta que marcó. Al final les va a aparecer el resultado en la pantalla. De pronto no les sale de 0 a 5, sino que le aparece porcentaje, ¿sí? A veces la plataforma les bota el porcentaje, les bota de 0 a 5, pero entonces ustedes lo que van a hacer al terminar es capturar pantalla. Y ese pantallazo van a ir a la plataforma, a la tarea que dice evaluación del primer corte y me van a subir el pantallazo. Simplemente escriben buenos días o cordial saludo, mi nombre es tal y adjunto la prueba de la realización de la evaluación y listo. Para que quede dentro de la plataforma la evidencia que ustedes realizaron la evaluación del primer corte. Después del 17, es decir, el día 18, yo tomo las notas, las subo a la plataforma y ya ustedes tendrían la calificación del primer corte en su curso. ¿Listo? ¿Sí es claro, muchachos? Sí, señor. Sí, señor. Bueno, ¿alguno trabaja desde el celular? Porque esto se puede trabajar desde el celular y desde el computador. Sí. Listo. Para los que trabajan con el celular, esto parece una bobada, pero si no lo resolvemos ahorita, se pegan una estresada cuando están en el momento de la evaluación. Entonces, voy a dibujar el celular. ¿Listo? Aquí le voy a poner botón de inicio para que se den cuenta la posición. Y voy a hacer algo que usualmente es muy feo. No lo pueden tomar normal para That Quiz. Si van a trabajar That Quiz, deben rotar pantalla, permitir que el celular rote pantalla y debe ser siempre la vista horizontal. ¿Por qué? Porque si ustedes lo toman de manera vertical, es decir, como cuando está hablando uno por teléfono, cuando ingresan no les va a mostrar la lista desplegable. Si ustedes ven la página en blanco y entonces empiezan a sufrir porque dice, ay, a mí ese enlace no me sirve. El profesor envió un enlace en blanco, pero apenas giran pantalla, rotan la pantalla, y entonces les aparece de una vez el enlace acá. Tengan en cuenta esa instrucción para que no vayan a sufrir. ¿Listo? La evaluación, pues, consiste en evaluar los temas que vieron anteriormente, los que mencionábamos de generalidades y aproximación y redondeo. Es decir, es más conceptual. ¿Listo? De aquí en adelante, muchachos, para nuestro curso, resulta que la estadística, pues ustedes ya tuvieron 4 clases, la anterior no lo tuvieron. La estadística es esa rama de la matemática, ese tipo de pensamiento matemático que en los últimos años ha despertado gran interés en otras disciplinas porque viene muy asociado a la investigación. Todas las investigaciones, y es que es vital para cualquier profesional hacer investigación, todo lo que uno hace en la empresa, en su empresa o en su trabajo, siempre hay que sistematizarlo y además tomar decisiones frente a esa información. Estamos en la sociedad de la información. Ahora no se trata solo de memorizar y de aplicar unas fórmulas, sino de tomar decisiones con los datos o con los resultados de aplicar esas fórmulas en un conjunto de datos. Por eso es tan importante la estadística en todas las disciplinas. Es decir, si la matemática ha sido importante para la evolución de la sociedad y en todos los aspectos ha estado metida, la estadística más aún.
Hace 20, 30 años, sobre todo en Colombia, que no había ni siquiera internet, pues aquí éramos una sociedad netamente memorística. Entonces los procesos en las universidades y en los colegios era calcular media, calcular mediana, calcular moda, haga la tabla de distribución de frecuencias, dibuje los gráficos, y con eso tenían un año, ¿sí? Porque entre más datos habían, pues peor el asunto. Ahora no es que las fórmulas no estén vigentes, y no es que no tengamos que aprender cómo se manejan, pero lo más importante es la interpretación, y para esos procesos tan largos que hay, existen algunas herramientas, unas de pago, otras gratuitas. En el curso pues vamos a trabajar las que son gratuitas. Para nuestro caso, vamos a trabajar dos cosas que quiero que tengan ustedes siempre a la mano cuando nos conectemos. La primera es la calculadora científica, porque les va a ayudar a veces a hacer algunos procedimientos. Preferiblemente que no sea la del celular, preferiblemente, porque la del celular es un poquito enredada a veces para trabajarla. Y la segunda herramienta que quiero que tengan todos a la mano es Excel. Porque es que resulta que Excel nos hace casi todo, todos los estadísticos, rapidísimo. Ahora bien, si no entendemos nosotros los procedimientos, cuando vayamos a estar en Excel no sabemos qué tenemos que aplicar, ni qué fórmula dar, o si la fórmula que está mostrando Excel está bien calculada o no, porque a veces un error de digitación puede que no nos permita desarrollar de manera correcta todo el análisis de esos datos que organizamos. Entonces vamos a trabajar esas dos herramientas. Yo voy a ir escribiendo aquí donde ven en mi cuadernito, yo voy escribiendo algunos conceptos, algunas fórmulas, ponemos algunos ejercicios así como de aplicación para ejercitarnos, para condicionarnos a la fórmula, pero también voy a ir pasando a una hoja de Excel donde tengo un ejemplo y apenas yo les envíe, yo les puedo enviar, incluso les comparto por acá por el grupo, el equipo de Teams, si les comparto el archivo, entonces ustedes lo van abriendo y desde su computador también pues van desarrollando lo mismo. ¿Para qué? Para que no se les olvide, porque tutoriales hay muchos para trabajar Excel en estadística, pero si no hacemos nosotros el ejercicio de revisarlo, pues grave. ¿Sí? No vamos a adquirir esa competencia que es vital. Excel yo creo que es una herramienta fundamental para todo profesional y para todo ser humano incluso. Entonces tenemos que potenciarla y desde las universidades también perder un poco el miedo al uso de estas herramientas y dejar que la matemática fluya también y se asocie a este tipo de herramientas que están para nuestro beneficio. Entonces vamos a utilizar esas dos herramientas por ahora. Obviamente, pues si tienen la agenda donde van a tomar apuntes, también. ¿Cómo vamos a hacer nuestra comunicación? Como ya tenemos el equipo aquí conformado en la plataforma, en Teams, aquí hay un chat. ¿Sí? El equipo, esta es la reunión que está todo el tiempo, pero también hay un chat. Ustedes pueden ingresar a Teams y ustedes ven que ahí podemos comunicarnos. Entonces, por el chat de Teams, ustedes pueden ir escribiendo si tienen alguna duda, y bien sea un compañero o cuando yo me conecte y vea los mensajes, pues por aquí vamos a estar comunicándonos. ¿Listo? Esa es la clave. Estar comunicándonos, porque es normal que después de 2 horas de tutoría surjan dudas, apenas normal. El problema es que no hagamos nada con esas dudas, es decir, que sigamos aumentándolas. Entonces, si tienen alguna pregunta, me avisan y
con mucho gusto pues les colaboro por acá, por este medio. También, ustedes saben que todas las sesiones se graban, pero hubo una modificación con Teams. Ayer que hablaba con soporte técnico de la universidad, yo les decía, bueno, ¿y cómo quedan las grabaciones de la sesión? Antes se enviaba algo que era el streaming el stream de la sesión, y eso quedaba de una vez en Teams, y ustedes simplemente se les compartía el enlace y ya. Teams cambió eso, y ahora toca descargar la sesión, el docente descarga la sesión y se las comparte. Como son bastante pesadas, sesiones de 2 horas, entonces la opción que hay, muchachos, es que cada vez que aparezca la sesión, la grabación de la sesión, yo la voy a subir a mi canal de YouTube. Entonces, para que por favor busquen el canal de YouTube, se llama Manuel Ágoras. En ese canal de YouTube, ustedes se suscriben para que les llegue, ojalá activen la campanita, como sea la campanita, cosa que apenas yo subo el stream de la sesión, pues a ustedes les llegue un correo, un mensaje, en donde les informe para que la puedan ver con más calma, desarrollar los procedimientos. ¿Listo? Entonces, esa es la alternativa para las grabaciones de la sesión. Vi que ustedes estaban enviando las actividades individuales y digamos que me parece bien que trabajen, o sea, que cada uno envíe lo que hizo, ¿listo? Pero vamos a hacer una modificación frente al tipo de actividades. Aquí en estadística tenemos que trabajar con datos reales y empezar a organizar información. Entonces, de aquí en adelante, ustedes se pueden organizar en grupos de máximo 3 personas para realizar las actividades. ¿Que quiero trabajar solo? Perfecto, es decisión suya. Yo pues, les sugiero siempre que trabaje en equipo porque es más fácil cuando uno tiene dudas. Pero si las condiciones, el sitio donde se encuentra es alejado, los tiempos que tiene para estudiar no coinciden con los de sus compañeros, no hay problema. Entonces, grupos de máximo 3 personas, pero todos van a seguir enviando a su plataforma, desde su plataforma, las actividades. Pero las actividades van a ser sumativas. ¿Qué significa que sean sumativas? Ya les voy a pedir que cada semana, cada 15 días, dependiendo del rigor de la actividad, ustedes en la plataforma vayan subiendo avances. Entonces me explico. En 8 días, después de desarrollar la tutoría en la clase, yo les voy a decir, la tarea para esta semana es que me van a subir un archivo de Excel donde van a organizar la información y listo. Y entonces tienen una semana para poner ese primer avance. Entonces se va a llamar así, primer avance actividad del segundo corte. Entonces ahí está el primer avance. Yo voy a verificar que lo hayan enviado. 8 días después, entonces fortalecemos otros temas y con el mismo ejercicio, la misma situación problema, entonces lo que les voy a decir es, por favor, van a agregarle a lo que estaban desarrollando, le van a agregar el cálculo de esto, esto y esto, y van a analizar. Y sale el segundo informe. ¿Sí? Entonces avance 2. Y digamos que después de 2 sesiones que trabajamos otros temas, les digo, bueno muchachos, ahora sí le van a agregar a ese trabajo el cálculo de las siguientes fórmulas, van a hacer un análisis, van a hacer unas conclusiones, y ese va a ser el trabajo final. Ya no es el avance 3, sino el trabajo final. Y lo suben. ¿Qué verifico yo? Obviamente el trabajo final, la calidad del trabajo final, pero que también durante todo el proceso hayan estado enviando avances. Todo eso hace parte de la calificación final. El trabajo puede ser muy bueno al final, pero si no envió avances, pues
la calificación se va a ver comprometida, va a bajar. Si envió todos los avances y no envió el final, pues también se va a ver comprometida porque no concluyó con el trabajo. ¿Listo? Entonces, esa sería la forma de verificar nuestro trabajo de estadística. Y la evaluación, pues la vamos a seguir trabajando por DatQuiz y siempre les voy a dejar el enlace y lo vamos a manejar de la misma forma. Les abro una tarea que se llama evaluación y ustedes ahí suben la captura de pantalla cuando finalicen su evaluación. Y van a tener un tiempo prudente para resolverla. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta, muchachos? No, profe. Profe, qué pena. Dime, Dayana. Con respecto a lo del canal de YouTube, es que lo estaba buscando, pero no lo encuentro. ¿Cómo Vale. es que es, profe? No lo entiendo bien. Yo lo escribo acá. Mi letra a veces es como pegada y es fea. No, escribo muy rápido. Profe, es Manuel. el que tiene 74 seguidores. Ese nomás, sí, es que es cortico. Hasta ahora está iniciando. Ténganle paciencia. Todavía no Pero soy famoso. ya va a crecer. Ya Ahí va a va crecer creciendo. porque ya es como 20 nuevos de toda la clase. Hay 74 personas que han visto videos y ahorita espero que sean más. Y pues si se dan cuenta, y publico videos de varias cosas de matemáticas, no solo de estadística. Lo que pasa es que estoy en mora de subir nuevos videos, por ejemplo, de cómo trabajar Excel para estadística, de cómo hacer evaluaciones en línea. Bueno, hay un montón de herramientas que yo puedo ir poniendo ahí y que les pueden servir más adelante. ¿Sí? Ahorita con este tema de la virtualidad, todos debemos saber un poquito de muchas cosas y a veces para presentar informes o presentar un trabajo hay herramientas como Canva, como hacer presentaciones interactivas en lugar de PowerPoint, que tiene una serie de comandos. Hay una que se llama Genially, que le permite a uno presentar chévere. Si yo quiero hablar, hay una aplicación que se llama Prezi Video, que es como Prezi de PowerPoint, ¿sí? Parecido a presentaciones Prezi tipo PowerPoint, pero donde uno ya sale hablando. Entonces, es decir, hay muchas herramientas que también voy a divulgar por ahí, quizás les lleguen a interesar para hacer sus sustentaciones de aquí en adelante, porque tenemos que migrar a ese tipo de plataformas, así volvamos a la presencialidad, muchachos. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Sí, señor. Sí, dime. Profe, es que, no sé, es como una opinión, compañeros, que sería mejor que las dudas en mi entonces en vez de hacerlas en Microsoft, que casi nadie está ingresando seguido, y no es por ¿A Teams? una videollamada. Entonces, ¿no cree que sería mejor que su mesa nos diera el número y agregarlo al grupo y ahí hacer como que las dudas, ya que es algo que se mantiene? Listo, pero entonces, condiciones. Yo no estoy revisando el WhatsApp así todo el tiempo, toda hora, ¿listo? Entonces, pues ténganme paciencia porque pues hay dudas de otros grupos y cuando yo ingreso, yo hago como una lectura de lo que me están preguntando y consolido y ahí saco las respuestas. Apenas mire el WhatsApp, o sea, yo apenas pueda le respondo, ¿listo? Pero no es que respondo, o sea, ustedes escriben y a los 2 minutos, el profe es que nunca contesta. No, paciencia porque el tema del WhatsApp lo tengo un poquito alejado en ese aspecto porque a veces quita mucho tiempo. Les voy a escribir mi número. Para no abrir el chat, pues voy a aprovechar y lo escribo aquí en la hojita. Entonces me pueden agregar al grupo sin ningún problema. De todas formas, el Teams pues también queda habilitado, ¿vale? Yo no tengo problema. Aquí lo importante, muchachos, es que resuelvan dudas. Créanme que pues nunca he creído que ningún curso sea costura, que esté para que el estudiante simplemente lo mire y ya. Pero definitivamente hay algunos conceptos que toman más fuerza que otros. Cuando ustedes ven procedimientos matemáticos, todas esas operaciones son básicas. Nosotros necesitamos tener un conocimiento de las mismas, pero eso no implica que todo el tiempo
toda hora, en todo momento y en todo lugar tengamos que aplicarlas. ¿Sí? Un ejemplo de eso es la factorización. La factorización es muy importante porque nos facilita muchos procesos, sobre todo en las empresas de optimización, pero no es que todos los días usted se levante y tenga que factorizar, ¿sí? No es como comer, como caminar, como hablar, ¿no? Es un proceso muy bonito, pero no se ve seguido. Ahora bien, si miramos la estadística, pues muchachos, ahí sí, ese casi que se está convirtiendo en algo como comer, saludar, caminar, todo el tiempo nosotros estamos mirando cifras y analizando todo el tiempo. Y más en ciencias empresariales. O sea, no hay una sola decisión que se tome ahora que no tenga que ver con un análisis de datos. Los datos lo son todo. ¿Sí? Ya no es como las empresas antes que podían decir mentiras y maquillar, no. Ahorita con la información que es casi que viralizada o globalizada, nosotros no tenemos sino que revisarla y analizarla. Cuando digo solo analizarla, pues es un proceso fuerte. Analizar no es fácil, pero definitivamente la estadística nos ayuda muchísimo a eso. Entonces, pues hay que tener en cuenta la importancia que tiene este curso y por eso necesito que resuelvan todas las dudas que vayan surgiendo. Si ustedes durante la asesoría vamos mirando algo en Excel o la fórmula y no entienden, pues muchachos, pregunten. Voy a ser un poco fuerte con el lenguaje, pero es que para eso pagan. Sí, esto no es ni siquiera un favor, pero pues no se guarden las dudas, porque después están estudiando solos en la casa y peor, allá sí se frustran más. Entonces, pues tengan presente eso, muchachos. Bueno, vamos a hacer una especie de juego, ¿listo? No se preocupen si al principio hay dudas, quiero tratar de resolverlas antes de la evaluación, ¿listo? Entonces, voy a hacer una serie de preguntas. La primera pregunta que voy a hacer voy a escribirla por acá. Recuerden que estamos hablando de estadística. Entonces, en estadística, ¿qué es población, muchachos? ¿Qué es población? En sus palabras, tranquilos, no necesito respuesta de Wikipedia, ¿no? En sus palabras. ¿Qué entienden ustedes por población en estadística? Es un conjunto de sujetos. ¿Listo? Sí. Y además de ser un conjunto de Eso está en Google. Son el grupo de personas que queremos estudiar, que tienen las características que necesitamos Muy estudiar. bien. Es un grupo. Cuando hablamos de sujetos, no son solo personas, ¿no? O sea, sujetos pueden ser individuos, pueden ser objetos, pero deben tener esa característica o características que nosotros queremos estudiar. Perfecto. Eso es población. ¿Qué es una muestra, muchachos? Conjunto de datos o personas, profe. ¿La muestra? La muestra es escoger ahora un grupito más pequeño de esa población para estudiarla. Muy bien. También, obviamente, lo que mencionaba su compañero, son un conjunto de datos o de personas, un conjunto de individuos, pero que tienen esa característica, que son un subconjunto de la población. Entonces,
nosotros tenemos una población y resulta que hay estudios que resultan ser muy difíciles de realizar trabajando con toda la población. Entonces, lo que hacemos nosotros es elegir un subconjunto de esa población, que es la que llamamos muestra, que tiene unas características. Primero, debe ser representativa. ¿Qué significa eso? Que todos los elementos de la muestra deben estar dentro de la población. Y segundo, que hay que elegir la cantidad, ¿sí? O sea, determinar esa cantidad para que sea representativa. Y para eso, para elegir esa cantidad, hay unas técnicas, se llaman técnicas de muestreo. ¿Listo? Eso no es como algunas personas o en algunas empresas hacen, muchachos, que dicen, acá hay 100 personas, pero no, es que no tengo tiempo de preguntarle a todos, le voy a preguntar a 10, a ver qué piensan. Pues no, no es tan fácil, porque resulta que esas 10 personas de una población de 100 puede que no lleguen a ser representativas. Es decir, que esas 10 personas, basada en la respuesta de esas 10 personas, no podemos tomar decisiones para los otros 100. ¿Listo? Pero es importante que revisemos que siempre debe ser representativa, es decir, que debe ser un subconjunto de la población. Entonces voy a poner un ejemplo. ¿Cuándo trabajar con población o con muestra? Entonces, yo puedo trabajar con la población, muchachos, cuando es una población finita y con un número pequeño de datos. ¿Listo? Ahí yo trabajo la población y no me desgasto con la muestra. Ejemplo de eso, el curso. El curso de ustedes es un ejemplo de lo que yo podría trabajar con la población. Si son 22 personas y yo quiero conocer algunas características de ustedes, pues muchachos, yo le pregunto a los 22. ¿Sí? No pasa absolutamente nada si no le pregunto, sino a 15, 16, no, le pregunto a los 22 porque es una población pequeña, es finita y el número de datos es pequeño. Entonces podría hacer eso. Bien. Si miramos en la universidad, ¿cuántos estudiantes tiene la universidad, muchachos? ¿Tienen ese dato en total? ¿En todas sus sedes en el país? ¿Sí tienen ese dato? Bueno, pónganse que tenga 4.000 estudiantes. Y ustedes quieren conocer el índice de satisfacción de los estudiantes de UNAR con el proceso de educación mediado por la virtualidad en esta cuarentena. Imagínense cómo hacemos para contactar a los 4.000 estudiantes sabiendo que están en regiones distintas y hacer, entonces alguien dirá, pues por teléfono, profe, por el correo. 4.000 correos, 4.000 respuestas, esperar a que nos respondan los 4.000 para analizar la información. Es un proceso desgastante y costoso. Entonces, lo que hacemos nosotros ahí es elegir efectivamente una muestra. ¿Sí? Entonces, al calcular la muestra,
no le preguntamos a los 4.000, sino que eso puede bajar incluso a 300 personas. Entonces se eligen 300 personas, estudiantes de la UNAR obviamente, porque son parte de la población, y lo que digan ellos va a ser un indicador representativo de las 4.000 estudiantes. Es diferente, y entonces se trabaja de esa manera cuando son cantidades muy grandes, poblaciones muy grandes, o también cuando son poblaciones infinitas. Ustedes dirán, ¿y qué población es infinita? Los procesos de industrialización, los productos, hay empresas que todo el tiempo están fabricando, ¿sí? Entonces, si yo quiero mirar el número de productos defectuosos que produce una empresa, yo no puedo decir, sí, la población son 1.000, porque a los 2 minutos pueden decir, no, ya no son 1.000, ahora son 1.100. Y después pueden decir, no, ya no son 1.100, son 1.800, y así, ¿sí? Porque continuamente están ampliando. Como son poblaciones infinitas, entonces la técnica de muestreo es distinta, pero no se trabaja con toda la población, obviamente, sino que se seleccionan al azar un número determinado de elementos, y basado en eso es que uno puede decir que de cada 1.000 elementos, el 5% salen defectuosos, por ejemplo. ¿Sí ven? Eso es lo que hace la estadística aplicado a procesos de industria. Y se trabaja con muestras. Listo, entonces vamos a definir aquí. Yo voy a definir acá una población. Y la voy a definir como estudiantes del curso de procesos estadísticos y probabilidad de los viernes de 7 a.m. a 9 a.m. en AUNAR Villavicencio. Esta es mi población. Fíjense que específica la dejé. Si esa es la población, ¿me pueden decir específicamente a quién me estoy refiriendo? ¿En serio la población, muchachos? A No, o sea, nosotros, a ¿no, ustedes, profe? ¿cierto? Solo ustedes. Los 20 y algo estudiantes que ven conmigo el curso todos los viernes de 7 a 9. Que es que hay un curso de procesos estadísticos de los viernes de 7 a 9, pero en la sede de Pasto. No me sirven. Pero es que hay un curso de procesos estadísticos los jueves de 7 a 9. No, no me sirven. Me estoy refiriendo únicamente a ustedes. Me interesa conocer algunas cosas solo de ustedes. Ustedes son la población. ¿Qué tienen como característica común? Que están matriculados en este curso. ¿Sí? Eso los hace ya miembros de esta población. Muestra, pues en este caso no necesito una muestra porque son muy pocos datos los de la población. Si el curso tuviera 1.500, pues ahí sí tendría que seleccionar una muestra. En este caso, voy a trabajar con todos. Imagínense que yo voy a preguntar a una muestra si quieren evaluación o no. Entonces yo digo, no, de los 22 lo voy a preguntar a 2 personas y las 2 personas dicen sí. Les hablaron por los demás, quizás no, ¿sí ven? Entonces en ese caso, voy a trabajar con toda la población. Y vamos a definir unas variables. Entonces, la siguiente pregunta es esa. ¿Qué es una variable?
Y en estadística, que es una variable, Profe, dice que es un símbolo que permite identificar un elemento no especificado ajá, y en sus palabras, dentro de un traduce- determinado grupo. ¿cómo lo traduciría? ¿Cómo lo entiende usted? Profe, pues sería como una letra que es diferente a las demás, ¿no? Pero en estadística. No, en matemáticas sí, las variables son letras. X, Y, Z normalmente. Sí. Pero en estadística, cuando yo voy a decir, defina las variables, ¿qué entienden por variable? Una característica. Una característica, muy bien. Además de ser una característica, es algo que yo quiero analizar. Y esa característica que deseo analizar, pues como su nombre lo indica, debe permitir diferentes opciones de respuesta, ¿sí? Entonces, miren que lo más importante cuando ustedes van a diseñar, por ejemplo, una encuesta, es preguntar muy bien. Y cuando usted pregunta es porque quiere responder algo de acuerdo a una variable que está identificando, ¿sí? Entonces, las variables me permiten identificar cosas. Por ejemplo, yo en una encuesta puedo preguntar edad. Y eso es una variable. ¿Por qué? Porque uno asume que no todas las personas del grupo tienen la misma edad. ¿Sí ven? Pero hay preguntas que no corresponden a una variable. Por ejemplo, correo electrónico. Alguien dirá, sí, pero es que siempre varía. Sí, pero no hay un solo correo electrónico común. Sí, tampoco vamos a establecer características, o sea, como similitudes entre las respuestas. Pues todos tenemos correos electrónicos diferentes. Entonces, si vamos a organizar eso, no podemos concluir. La conclusión es que todos utilizamos correo diferente. Eso ya lo sabía antes de preguntar. ¿Sí ven? Pero si yo pregunto la edad, claro, habrán edades diferentes, habrán otras iguales, pero ahí ya puedo empezar a hablar, por ejemplo, de porcentajes. El 30% del curso tiene 18 años, el 20% tiene 19 años, el 40% está entre 18 y 22 años. Ya eso es diferente porque es la variable que quiero analizar. No pueden ser preguntas subjetivas tampoco para eso. ¿Qué día es hoy? En una encuesta usted no sabe cuándo lo va a aplicar. Entonces, ¿qué día es hoy? Pues depende del día que la persona abrió el formulario y le dio por mirar, entonces, hoy es martes y mañana va a terminar la encuesta, pero es que hoy es miércoles, entonces me tocó cambiarla. No tiene sentido eso. ¿Listo? Entonces, en ese caso no puede ser subjetivo, tiene que permitir analizar una característica común, obviamente, en la población. ¿Listo? Dentro de las variables existen diferentes tipos, ya habíamos mencionado algunas. Vamos a empezar con las cualitativas. ¿Qué entienden por variable cualitativa? ¿Qué es una variable cualitativa? Son las que, pues, como su nombre lo dicen, expresan distintas cualidades. Sí, expresan cualidades, listo. ¿Y las respuestas cómo son? Son respuestas no numéricas. Siempre van a ser respuestas no Respuestas numéricas. que, profe, perdón.
No numéricas. No numéricas. Ujú. Eso significa, pues, que cuando me den la respuesta, no me pueden decir 5, 10. Estado civil, 8. No. Las cualidades responden a características cualitativas, entonces normalmente pues son palabras las que van dentro de esas opciones de respuesta. Asimismo, las variables cualitativas se dividen en dos. Entonces hay unas variables cualitativas que son nominales y otras que son ordinales. ¿Cuál es la diferencia entre nominal y ordinal en las variables? ¿Cuál creen ustedes? Unas tienen orden y las otras no. ¿Cuáles tienen orden y cuáles no? Las que tienen orden son las ordinales. Muy bien. Tienen un orden específico las respuestas, ¿cierto? Las opciones. Y las nominales no tienen un orden específico. ¿Me pueden dar ejemplos de variables nominales? Díganme variables nominales, muchachos. El color de ojos. Listo, muy bien. Efectivamente. El deporte favorito. Está leyendo el cuaderno. Sí, pues por eso esos ejercicios lo hicimos con el profesor. Deporte favorito, listo, muy bien. Sí, para eso son los apuntes, muy bien. Ah, bueno, Chino, antes de cansar, Chino. Lo importante es entender esto, el tema. Listo, ¿qué otro? Nominal, ¿qué otro nominal? ¿No más? ¿No se les ocurre nada más nominal? Hoy pues ya sería el estado civil, el tipo de marca de ropa que usan. Listo, estado La civil. religión. Listo, religión. Sí, así es. Esa. El código postal. El código postal es un número, No, ¿no? porque... Sí, no. El código postal es un número. Entonces, en ese caso, no podría ser Nominal. cualitativo. Pero, pues cambiémoslo de código postal. Preguntémoslo un poquitico menos, así como menos riguroso. Ciudad de residencia, por ejemplo. Eso sí lo pueden preguntar. Y no existe orden. El color de ojos no es que uno empiece azul, verde, café, negro. No, alguien puede empezar negro, azul, verde, gris. ¿Sí? No importa. Entonces, como no respetan, no tienen un orden específico, esas son nominales. Muy bien. Ahora, deben ejemplos de variables ordinales, cualitativas ordinales. Lugar que ocupan 10 amigos en la cola del cine. Listo, entonces, organización, ¿cierto? Todo lo que tiene que ver, posición en la fila. Listo, digamos. El primer apellido de los habitantes de un pueblo. Primer apellido, pero fíjense que ahí la opción de respuesta es ilimitada. Porque no es que primer apellido y todos en el pueblo el primer apellido sea Rodríguez, ¿no?
Sí, señor. ¿Sí? Ni siquiera por orden alfabético, en este caso. Pero normalmente ponemos estrato, ¿sí? Estrato socioeconómico. Y eso sí tiene un orden. Alguien dirá, pero es que esos estratos vienen con un número. Sí, pero el número ahí no identifica un promedio, sino que identifica una posición. ¿Sí? Es como si dijera estrato ABCD, aquí es 1, 2, 3, 4, 5, 6. Para el caso de cuando preguntan el rango, el nivel de estudios, por ejemplo. Entonces hay un orden donde se empieza con ninguno, después viene primaria, secundaria, pregrado, posgrado y así. En las fuerzas militares se les pregunta cuando se les hace encuestas por su rango, el rango militar, y eso tiene un orden específico. Entonces ahí podríamos tener otros ejemplos de esas variables. Medalla, pues, de las medallas, de Por plata, ejemplo, de oro. posición en una competencia. Y esto también se puede trabajar como ordinal, tiene un orden específico. Y vamos a mirar las variables dicotómicas o binarias. ¿Qué significa que una variable sea binaria? ¿Qué creen que significa eso? Binaria. De dos Y solo tiene dos opciones. valores. Solo tiene dos opciones. Normalmente, ahí asociamos todas las preguntas que nosotros hacemos en un estudio que se responden con sí o no. Esos son los ejemplos más comunes. ¿Tiene hijos? Sí, no. Varón o mujer. Por ejemplo, en el género, aunque la verdad en este momento, por las condiciones sociales del mundo, el género debería ser únicamente nominal. ¿Por qué? Porque constitucionalmente no existen solo hombres y mujeres. Si bien biológicamente la discusión es otra, constitucionalmente la persona puede no considerarse ni hombre ni mujer. Entonces, por eso, ahora las encuestas, cuando preguntan ahí en el género, tienen tres opciones incluso. Hombre o masculino, femenino, y ahora está la opción otro, y ahí al ladito le ponen cuál, para que la persona pueda elegir, porque eso ya es una decisión personal y respetable desde el punto de vista personal y constitucional. Entonces, ya dejó de ser dicotómica, como lo fue hace muchos años, eso sí. Las preguntas de sí o no se llaman binarias o dicotómicas porque tienen dos opciones. Ustedes van a escuchar muchas veces en su vida que hay personas que van a decir, tengo una dicotomía. Una dicotomía es que está entre dos opciones. ¿Sí? Eso es lo que significa una dicotomía, que está entre dos opciones. Entonces, lo invitaron a una fiesta y estoy en una dicotomía. ¿Cuál es la dicotomía? No sabes si va o no va. Así de simple. ¿Sí? Entonces, esa palabra suena rara, pero es muy simple de explicar. Eso para las variables cualitativas. Las variables cuantitativas ¿qué creen que son, muchachos?
las variables cuantitativas. Pero las que toman como argumentos cantidades numéricas, ¿no? Exactamente. Sus respuestas vienen asociadas a números. Y eso es lo que nos está diciendo la variable cuantitativa. Y existen dos tipos de variables cuantitativas. Entonces está la continua Y la discreta. y la discreta. Listo. ¿Qué es una variable continua? Son las que asumen un número incontable, las cifras grandes. Bueno, más que grande y que incontable es que toma valores decimales también. Puede tomar valores decimales. ¿Listo? Porque, ejemplo, una variable discreta puede tomar el número 1.000.000, ¿sí? Pero una variable continua, como la estatura, puede decir 1.68. Como número es más grande el 1.000.000, ¿sí? Entonces no es que las variables continuas tomen valores grandes siempre. No, lo que pasa es que son más complicaditas en el sentido de que también puede tomar valores decimales. Ejemplo de eso, entonces, tenemos la estatura. El peso. El peso, aunque aquí les voy a hacer una aclaración, lo que nosotros llamamos peso en las encuestas, en los estudios, realmente se llama índice de masa corporal, muchachos. ¿Listo? Esta es la definición, índice de masa corporal. ¿Por qué? Porque cuando uno le dicen peso, y él normalmente dice 70 kilogramos, 60 kilogramos, y no, ese es el índice de masa corporal, porque el peso, si ustedes recuerdan cuando vieron física en el colegio, el peso se define como la masa del cuerpo por la gravedad, ¿sí ven? Entonces es una característica diferente. Lo que pasa es que en Colombia resulta a veces difícil hacer este tipo de estudios, precisamente por eso, porque nuestro lenguaje cotidiano lo tratamos de incorporar en el lenguaje de las encuestas, el lenguaje matemático, y ahí hay algunas falencias, ¿sí? Por ejemplo, en la pregunta que les hice antes, o en la variable que estábamos analizando antes, género, ese es el nombre que debe llevar en la encuesta, género, no debe ir sexo, ¿sí? ¿Por qué? Porque durante mucho tiempo, muchos años, los pobres encuestadores sufrieron porque no faltaba la persona que les dañaba el estudio, porque decía sexo, y en vez de poner masculino, femenino, hombre o mujer, ponen todos los días, nunca, a veces, ¿sí? Entonces eso, una sola respuesta que le escriban a uno mal, le daña todo un análisis. Hay que restringir ese dato de la respuesta. Entonces, pues estamos perdiendo plata y perdiendo tiempo cuando hacemos eso. Entonces, vamos a acostumbrarnos, vamos a llamarle índice de masa corporal. ¿Cuáles son las variables discretas, muchachos? ¿Qué característica tienen las variables discretas? Solo pueden tomar valores enteros. Muy bien. Toma valores enteros únicamente. Esas son las discretas. ¿Y quién me da un ejemplo de variables discretas? Los participantes, ¿no? Número de participantes en una Sí. competencia o algo así. Número de El participantes. número de hijos en una familia. Muy bien. Número de mascotas. Número de hijos, número de mascotas, El número de árboles que hay en un parque. edad en años. Pero ojo con esto. Fíjense, esa que me acaba de decir. Número de árboles que hay en un parque.
esa no es una variable estadística. Porque hay diferentes tipos de árboles. No, es un conteo. Si yo le digo, por ejemplo, hago una encuesta donde le digo, en el parque que queda al frente de la universidad, ¿cuántos árboles hay? Usted dice 5, y los demás tienen que decir, pues 5, porque le estoy preguntando por el mismo parque, ¿sí ven? Ya entiendo, profe. ¿Sí? Entonces, Sí. por eso les decía que es muy importante definir la variable. Ahora, si yo les pregunto mejor, ¿cuántos parques hay en su casa o en la cuadra de su casa? Ahí sí ya pueden haber, alguien dirá 3, ¿sí? O en su barrio 3, otro dirá 2, otro dirá 0. Ahí ya se puede convertir en variable, porque quiero analizar la cantidad de espacios públicos que tiene el barrio donde vive un estudiante. ¿Sí ven? Esa es la diferencia. Y nadie me va a decir 1,5, es que como que no han terminado de construirlo, entonces 1,5. No, o es 1 o son 2 y listo. ¿Sí? Lo mismo, número de hijos. Ah, no, 2,5 porque es que son 2, pero hay uno que a veces como que no se queda acá y entonces 2,5. No, son 2 o son 3, punto. ¿Sí? No se presta para valores decimales, sino que las respuestas son enteras. ¿Listo? De esto, básicamente, van a ser las preguntas que ustedes van a responder en el examen, porque fue lo que trabajaron hasta la semana 5. Ahora bien, tienen 2 tareas. La tarea 1. Presentar la evaluación. La tarea 1. Y la tarea 2. Puede ser en el grupo de WhatsApp o por el chat de acá de Teams, como ustedes prefieran. Cada estudiante debe proporcionar los siguientes datos. Porque con estos datos es que vamos a trabajar nuestro siguiente tema. ¿Listo? Que son las tablas de frecuencia. Yo les había dicho que íbamos a cambiar. Por allá lo último dice tablas de frecuencia y seguimos con medidas de tendencia central, pero aquí vamos a trabajar primero las tablas de distribución de frecuencias para poder organizar los datos y para poder mirar cuándo esos datos los podemos agrupar o no agrupar y asimismo calcularle media, mediana, moda, cuartil, decil, percentil, las medidas de dispersión, varianza, desviación estándar, coeficiente de variación con Excel y mirando la fórmula. ¿Listo? ¿Tablas qué, profe? Tablas de distribución de frecuencias. Ya les voy a escribir acá el próximo tema para que vayan leyendo sobre el mismo. Eso ya en el colegio ustedes lo han trabajado mucho. Son cuando que la frecuencia relativa, frecuencia absoluta, eso. Eso es lo que vamos a trabajar. Tablas de distribución de frecuencia. Pero lo vamos a hacer para datos agrupados y para datos sin agrupar. Este es el tema en 8 días. Para poder trabajarlo, entonces, cada estudiante debe escribir lo siguiente. Edad, estado civil,
número de hermanos, color favorito y género. Y como cada estudiante va a escribir en el chat eso, entonces ustedes lo que van a traer como tarea, cada uno, es la recopilación de esos datos de sus compañeros y obviamente el propio. ¿Listo? Porque vamos a hacer el ejercicio de construir las tablas de frecuencia basados en esas características que estamos analizando de los compañeros del grupo. ¿Les parece? Sí, Sí, profe. señor. Listo, muchachos. Entonces, pues hoy quedamos así. Espero que tengan una buena semana y cualquier cosa pues quedo pendiente, ¿vale? Listo, profe, lo mismo, que tenga buen día. Gracias igualmente, Buen día. muchachos. Tengan buen Listo, día. profe, gracias. Hasta Ustedes, luego. Buen día. chao, que estén bien.